Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Un mundo revuelto, ¿eh? Hoy es viernes, primero que nada. Eso es viernes y el cuerpo lo sabe. Y es el viernes de que usted se tome un par de minutos para tomarse un refresco, una copita de vino, pasar junto con las personas que usted ama y dígaselo. Hay hombres y mujeres que se olvidan de decir te amo. Exactamente. Entonces no sabe cuánto la persona que usted quiere, desea que usted le diga eso. Y si lo hace delante de un vinito, yo no sé mucho de vino, yo las pocas cosas de vino que sé me las ha enseñado Juan Carlos Tapia. Lo que me enseñó de eso es que hay vinos que son baratos y son buenos. El mejor vino es el que más te gusta. Y hay vinos caros que son malos. Muy malos. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y entonces cómo hago? Dice, bueno, eso ya es cuestión de gusto. Tú eres de Chile, decir que tú no tienes mucho gusto para eso y te vas a es tarde para aprender, pero lo que te guste. Exacto. Eso es lo que es. Eso es. Bien. Oiga, me gustó su resumen de África. Esa pincelada que le dio a ese continente y mi solidaridad con ese hermano pueblo. Por razones políticas tuve la oportunidad de visitar algunos de esos países. Particularmente me llamó mucho la atención la guerra de Argelia, la lucha de liberación de Angola, la de Mozambique, la historia de Sudáfrica. En fin, un continente fascinante, pero maltratado por el colonialismo en una forma increíble. En este momento en que estoy hablando con ustedes, se acaba de entregar a las autoridades en Nueva York el tristemente célebre productor Harvey Weinstein. Bueno, y ayer Morgan Freeman también le salió la bruja. Se acaba de entregar a las autoridades. Este hombre está acusado por más de 100 destacadas artistas y mujeres del mundo de acoso sexual. Si las cámaras del mundo están en Nueva York contra este productor, Me Too, que se encuentra en graves problemas. Oiga, una de las crisis que está estremeciendo en este momento el continente europeo y las vinculaciones que tiene con nosotros aquí, y ahora se lo explico por qué, es España. Después de lo que le hablé ayer de la decisión del Tribunal de España de condenar a un conjunto de personas vinculadas al Partido Popular y al propio Partido Popular que lo acusa de un delito de aprovecharse financieramente de las actividades, que Rajoy dice que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Bueno, el partido Podemos le pide al Partido Socialista Obrero Español que considere la presentación de una moción. En la mañana de hoy, allá en Ferraz, ¿sabe usted dónde es Ferraz, no? la sede del Partido Socialista Obrero. La ventaja de hablar con un hombre cosmopolita que ha recorrido el mundo. Allá en Ferraz, Pedro, el dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, declara que está dispuesto a dirigir España y por consiguiente presenta la moción de censura al gobierno de Rajoy y propone su nombre. Es que hay que llamar a nuevas elecciones. Claro. No hay que llamar a nuevas elecciones. En este caso en particular, el artículo 132 establece que para presentar la moción que significa la renuncia del presidente, la sacada del presidente, la botada del presidente, debe haber una persona que lo reemplace. Y ese reemplazante tiene que decidir si habrá o no elecciones. Entonces, dentro de la propuesta del señor Pedro Sánchez para esta moción está, primero, resolver el problema de la crisis de institucionalidad que se ha generado por Rajoy. Fíjese la palabra que le uso. ¿Le recuerdan Panamá? De la crisis de credibilidad en que ha entrado el proceso democrático y hay que salvar y regenerar la democracia, plantea Pedro Sánchez. Hay que tener una agenda social para abordar los problemas y después las elecciones. Para ello cuenta con el apoyo de Podemos. Espera tener el apoyo de los nacionalistas y dice que no le importa que los independentistas voten con ellos porque independientemente de eso, la actual presidenta del Congreso español, que tiene 350 miembros, salió con el apoyo de los independentistas, así que no tiene para él mayor problema. Rajoy, en serios problemas, hay un periodo de 5 días hasta que esto se pueda decir, en que se presenta la moción, hay 2 días para... y va a votación. Y después va a votación. Así que la próxima semana, si hay los votos para la mayoría sobre 350, España tendrá un nuevo presidente.
¿Le suena parecido esa crisis? Esta es una democracia parlamentaria, para que no nos llamemos engaños. Y después, añádale a esto la crisis que vive España, no solamente por el producto de todos estos casos de corrupción que han golpeado duramente el partido PP, si fuera elecciones, iría en su peor momento de su historia. Está tan bajo como señala usted Temer en Brasil, hundido en 5%, eso casi prácticamente muerto. Margen de error, es decir, no lo sigue ni su sombra. Nada, en su casa nada más si acaso. Y esta crisis de España nos debe llevar a meditar. Cuando las dirigencias políticas no tienen la capacidad de entender lo que está ocurriendo, entonces la historia se encarga de demolerlos. En el marco de esta situación española, cuya solución, cuyo desenlace será la próxima semana, fíjese la movida estratégica de una mente estratégica. Angela Merkel, les dije que se había ido a la República Popular China y sin tener que tuitear nada, ni insultar a nadie, en una forma discreta como opera la diplomacia real, sin amenazar a nadie, sin asustar a nadie, se va a Beijing y en compañía de los grandes empresarios alemanes, logra que el presidente de China y la estructura de gobierno de China, recuerda que la República Popular China, a diferencia de Alemania, que es un sistema capitalista abierto, en China hay un sistema capitalista estatal. Esa es la diferencia. O sea, esta es la lucha del capitalismo estatal contra el capitalismo abierto. En China, el presidente le promete una mayor apertura, y le dice, China está abierto y más abierto para Alemania. ¿Cómo? Es decir, la industria automotriz y la industria técnica, extraordinario nivel tecnológico de Alemania, ha logrado una mejor apertura en China por este movimiento. Porque Europa está preocupada que una tasa de intereses de presión de los Estados Unidos sobre China hará que China vaya a los Estados Unidos y deje de comprar a Europa. Fíjense cómo está la guerra, y quien está usando la inteligencia en esto es la señora Merkel, Putin, India, China, son los que están jugando en un juego en el que el señor Trump se está aislando cada vez más. Fíjense lo que hizo el señor Trump, amenaza a México con imponer aranceles a la importación de autos de México a los Estados Unidos y obliga a Peña Nieto a decir que no negociará bajo presión. ¿A quién favorece esta posición del señor Trump en las elecciones que vienen el 1 de julio? A López Obrador, sí, a la izquierda mexicana, que ve en la actitud de los Estados Unidos y en la falta de una política coherente de los Estados Unidos hacia nuestro continente. Aparte de esto y los insultos que le hace a Maduro, el señor Trump no tiene ninguna política hacia América Latina. Es más, y lo que nos diga mañana puede ser que no sea cierto. Entonces, en medio de esta guerra comercial y el interés de Inglaterra de acercarse a nosotros, América Latina, en nuestra región, el mundo nos abre una perspectiva. Por eso que nosotros aprovechamos para darle esta oportunidad a usted, para que le pida a sus dirigentes que miren hacia adelante. Esta situación nueva abre la necesidad, para poder que haya comercio, tiene que haber transporte de la mercancía. Y una de las formas más baratas de pasar de un océano a otro somos nosotros. ¿Ah? Entonces, nosotros necesitamos dirigentes con esa mentalidad. Ahora pregúntele a cada uno de sus dirigentes, ¿cuál es el precio del cobre? La libra de cobre o el kilo, como usted quiera. Bueno, sí, puedo ubicar a Alemania en un mapa, ¿no? El precio del cobre está en un buen nivel. La libra está en $3, el kilo está en 7 puntos algo. Sí. Entonces creo que, ¿por qué es importante para nosotros? Vamos a producir cobre para el mundo. Tenemos un canal ampliado, tenemos una infraestructura financiera y tenemos que cuidarla. Bien, le hablo también porque se está produciendo un fenómeno que tiene inquieto a Europa. Fernando se los habló, Italia. Italia está jugando a un juego peligroso de colocar en la dirección de una de las economías más importantes, probablemente la tercera o cuarta economía más importante de Europa y del mundo, actualmente, una de las más importantes del mundo, a gente sin experiencia. Y este mundo no está para estar ensayando.
Este es un mundo para ponerlo en manos de la gente que sabe. No es de que porque me gusta porque este es antital. No, este es alguien que ponga la mente y la proa en lo que es, en lo que queremos ser, en saber gobernar, en buscar unidad. Fíjese que no me canso de repetirle lo mismo. Panamá logró lo que ha logrado, sacar el colonialismo de nuestro país y promover este desarrollo sin caer en extremismo, porque tuvimos una dirección con la capacidad de unificar al país, liberales, conservadores, militares, intelectuales. Pero hoy tenemos una dirección política interesada en dividir el país. Bueno, esa preocupación de Italia se las vuelvo a traer aquí, porque así como está paña de convulsa, si Italia queda en manos de inexpertos haciendo barbaridades nacionalistas, entonces el mundo va a tener otro torque político. Y ahora termino con los Estados Unidos. Después de la decisión del presidente Trump de romper la reunión del 12 de junio con Corea del Norte, el presidente se inventó la teoría de la conspiración del Estado profundo, de la gente que está conspirando, y alegaba el presidente Trump que había un espía del FBI de su gobierno, de su país, en su campaña para hacerle daño. Y monta una operación con el Senado de los Estados Unidos y obliga al Departamento de Justicia y al FBI a presentarse al Senado, cosas que no ha hecho ningún presidente, a pesar de que el investigado es el presidente, sobre la base de esa teoría. Y bueno, y ayer se hace esa reunión y se presenta el secretario, el jefe de gabinete, el general Kelly, y el jefe de los servicios legales de la Casa Blanca, y eso es producto de una crisis constitucional en los Estados Unidos, pero además se presentan los demócratas, como ahí no manda nadie. ¿Y qué resulta de esa reunión? No hay ninguna evidencia seria que demuestre que la tesis del presidente de espías del FBI en su campaña sea cierta. No hay nadie que pueda confirmar lo que el señor Trump escribe como si fuera verdad. Entonces, el mundo vive esa confusión de un liderazgo difuso, y el presidente cree que el mundo es de las negociaciones, de los deals. Para el deal llega a un acuerdo, como yo vendo acciones, pues te vendo 30 acciones. Bueno, yo les había dicho que el problema de Corea es mucho más profundo, pero el presidente Trump lo resuelve. Si él firma esto y quita sus armas, Corea va a ser rico y él también. Eso no es así. En los pueblos hay muchas cosas más profundas. Nosotros, para poder sacar al colonialismo de Panamá, tuvimos que convencer al mundo y someter a votación el plebiscito que ganó con el 66%, porque todavía había un tercio de la población panameña que creía que los tratados no eran buenos. Y todavía hay panameños que repiten que la enmienda de Conchina le da la potestad a los Estados Unidos para intervenir para cosas, cosas que no es cierta. Los Estados Unidos intervienen con tratados sin tratados, donde le da la gana. Esos tiempos se están acabando. De este mundo confuso, pero además de confuso, pero no es confuso porque se está acabando, no. Es confuso porque abre nuevas oportunidades y hay inmensas cantidades de riesgos. La inteligencia de los países, como por ejemplo la inteligencia de la señora Merkel de lograr una unidad con el partido socialdemócrata, y lograr ella dirigir esa nación con pausa, a pesar de que ella tiene grandes diferencias con el señor Trump. Usted no la ve escribiendo tonterías, ni a la señora Theresa May, no la ve escribiendo eso. Entonces tenemos un problema, que es que los Estados Unidos dispara cualquier travesura que hace, inestabiliza los mercados, y no sabemos si un acuerdo con el gobierno de Trump es un acuerdo de verdad. No sabemos. Trump no tiene estrategia para América Latina. La única estrategia de él con América Latina es construir un muro en México y hablar mal de Maduro. Pero en materia de cooperación, de desarrollo económico, no tiene nada que ofrecernos, porque el nacionalismo y el cerrar los mercados solo ofrece ideas obtusas. No cree en la acción multilateral, no cree en el comercio mundial. Ellos nos empujaron a todo esto. Y hoy esa dirección de gente inexperta, porque lo que puso el señor Trump son un poco de gente con escasez de conocimiento en el manejo de la diplomacia. Ayer escuchaba al secretario de Estado Pompeo. Jamás los Estados Unidos han tenido un secretario de Estado
con tan bajo nivel intelectual para entender la complejidad de un mundo que ya no es unipolar, que ya es multipolar. Multipolar, ¿no? ¿Y qué ha pasado? De dejar la actitud de guerra militar para ir a la guerra comercial. ¿A quién va a bombardear los Estados Unidos con todo su arsenal de bombas? ¿Quién va? ¿Qué va a acabar? Entonces, ya la guerra ahora mismo, China tiene tantas bombas que puede matarnos a todos. Los Estados Unidos tiene 10 veces más para acabarnos a todos. Rusia tiene. Corea tiene bombas. Entonces, miren lo que dice Trump a Corea. Tú tienes unas cuantas bombas, yo tengo suficiente más para ti. Como si una... Como si fuera... No, hay más bombas en el mundo atómicas que la Tierra puede recibir. Sí, para volar mi sistema solar entero. Esa tontería no está funcionando. Termino aquí. Todo este panorama interesante que se abre y que nos da una perspectiva importante para nuestro país con una infraestructura económica prácticamente sin destrucción. Observe Venezuela, al lado nuestro, con un país petrolero, con experiencia en petróleo, con experiencia en extracción de minerales. Esa infraestructura productiva de Venezuela ha sido destruida. Colombia, que va a elecciones, está en un proceso de inestabilidad, de distribución de la riqueza, de una cantidad de pobres inmensos, y se abre Colombia, y nos lo vamos a informar el domingo, a la posibilidad de dos acciones. La derecha y la izquierda se han polarizado y se han comido todo el centro. Y en los partidos tradicionales. Sí. ¿Y qué va a ser el resultante de ese? Quien gane las elecciones, que mi pronóstico es que va a haber una segunda vuelta, y en la segunda vuelta va a ganar la derecha, la izquierda va a quedar sumamente fortalecida en Colombia. Y al no existir el centro político, entonces Colombia va a quedar atrapada en los extremos. Alguien llena la silla vacía. Claro. Y entonces en Costa Rica, fíjense, en nuestro otro país, en juego del ensayo y el error, no se ponen de acuerdo y Costa Rica va a quebrar como no resuelva su crisis. Todo esto para que usted mire, ahora en perspectiva, ¿qué hacemos nosotros? A la vuelta le hablamos un poco sobre eso. Información comercial. Cuando regresemos, bueno, sin lugar a dudas, el tema del día. Pues Ricardo Martinelli vuelta a Panamá. Y también vamos a hablar del caso de Ricardo Francolini. Pero empecemos, ¿cómo va a ser este proceso de la vuelta del expresidente Ricardo Martinelli? Y sobre todo, ¿cuál es el estado de ánimo de él? Porque, sin lugar a dudas, fue la noticia política de la semana. Y tal vez será la noticia política hasta que se cojan los candidatos presidenciales. Bueno, sí, mira, la expectativa que ha creado es indudable. La defensa del expresidente Martinelli en los Estados Unidos ya el día de ayer presentó la moción en el cual notificaron que no iban a tramitar, que desistían de la apelación anunciada, y ahora lo que queda pendiente es que el otro recurso, que es una apelación de la Fiscalía contra la fianza que le fue concedida, la Fiscalía tiene que acceder a que el mismo se cierre. No tiene... Correcto, pero hay que hacer la tramitación. Lo importante para la defensa es que una vez que ya no haya recurso alguno, el Departamento de Estado, los Estados Unidos, tienen el plazo de 60 días para que Ricardo Martinelli llegue a la República de Panamá. Si bien es cierto, tiene que pasarse por el tamiz del Departamento de Estado, que puede o no ejecutar la extradición por principios políticos jurídicos, la defensa, y en este caso el deseo de Ricardo Martinelli, es ya regresar a la República de Panamá en su condición de extraditado para los efectos de que se haga el proceso que se tiene, porque recordemos que hay una serie de nulidades que no se han definido por su no presencia. Igualmente hay una contradicción, que es una línea muy delgada, que Ricardo Martinelli formalmente no está acusado, porque él pasaría a ser acusado una vez la audiencia intermedia se haga, y entonces se convoca como acusado a un juicio, a un tribunal de juicio. Entonces, ahora mismo lo que él ha sido declarado rebelde. También hay una línea muy delgada,
porque la percepción que se ha tratado de decir es que él estaba prófugo, pero un prófugo es el que está anónimamente, que se esconde, No, Ricardo Martinelli fue notificado de varias diligencias judiciales, Ricardo Martinelli estaba en su dirección, Ricardo Martinelli fue ubicado, se sometió a derecho y a eso sí, él exigió que se revisara en el trámite de extradición, uno, la condición de rebeldía, la inexistencia de acusaciones, la existencia de escritos o que se le hubiera formulado una acusación de del fiscal, el magistrado Díaz, sin imputación, el hecho de que los fiscales son, el fiscal y los fiscales que actúan en la Corte Suprema de Justicia son magistrados de juicio al mismo tiempo. Entonces, son situaciones tan básicas que Ricardo Martinelli lo que sometió al escrutinio público, y creo que nos fue mal en la concepción internacional, es que en Panamá la justicia para los aforados viola todos los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hasta el simple derecho de tener un tribunal de habeas corpus. Demoraron 2 años los magistrados hasta que recientemente dice que sí podía tener habeas corpus, pero hace 1 año le negaron el derecho a un tribunal de habeas corpus. Hace 1 año le negaban el derecho a amparo de garantías constitucionales. Entonces, Martinelli lo que sometió, resumiendo la situación al día de hoy, fue a un escrutinio de la justicia en foros internacionales que para mi juicio, al final ni siquiera se puede debatir de que si es condenado o absuelto, la revisión de esa sentencia. Ahora la Corte hace 1 mes y medio, 2 meses, dijo que podía ser revisable por el resto de los magistrados de la Corte, tratando de cumplir con que toda sentencia o todo tribunal debe tener una segunda instancia. Claro. No puedes condenar a una persona en una sola instancia. Entonces, toda esta percepción se ha provocado, para mi juicio, ahora ya la decisión del expresidente Martinelli, yo voy extraditado a Panamá, por lo menos respeten las garantías del tratado y los convenios de extradición. Así que Es decir, Martinelli ¿no viene... tiene que ser 60 días? No, puede ser mucho antes. Puede ser antes. Es Puede decir, ser antes. nunca puede ser más. No debiera ser más. Una Porque todo el causa... mundo está diciendo de que, bueno, va a haber palos en la rueda por parte de Cancillería para que eso no se dé en 60 días. Sería contradictorio con lo que ha hecho Cancillería, porque te pongo un ejemplo. En el caso de Cancillería, que como lo ha dicho la señora Canciller, es un mero mensajero, un tramitador, se dio un hecho muy funesto, que es que el embajador de Panamá en Washington tramitó una prueba, evacuó un testimonio y lo remitió, un testimonio que no está en el expediente. Entonces, esa situación también se va a ventilar, porque no es posible que, si bien es cierto lo que dice la señora Canciller y vicepresidente, ellos solo tramitaron una solicitud, ¿cómo explica ella que un subalterno de ella se convirtió en funcionario de instrucción e incorporó, aparte de lo que hizo el magistrado Díaz, un testimonio de Pití para sustentar la petición de extradición a trastempo? Entonces, y asumiendo competencia. Entonces, cuando tú ves todas estas barbaridades, al final las podrán ocultar, las podrán desviar, pero la expectativa está. Ricardo Martinelli decidió, agotado el trámite de ley, agotado sus recursos y la certificación de Torres, desistir de la apelación de la habeas corpus que decidió la juez Cook y regresar a la República de Panamá. O sea, la decisión no está de que, no, Departamento de Estado, yo me quiero ir a la República de Panamá. Si bien es cierto, Martinelli presentó una solicitud al Departamento de Estado para dejar constancia de todas las situaciones políticas, jurídicas, una solicitud que entendemos que en la próxima semana el equipo de abogados de los Estados Unidos dará a conocimiento público. Un nuevo equipo, porque ahí la carta decía que el señor Jiménez deja de ser parte de su equipo legal. Mira, Marcos Jiménez, que es un abogado reconocido de la ciudad de Miami, estaba en su función era la litigación, o sea, litigar. Correcto, al no existir un litigio y no existir un cuestionamiento, el colega Jiménez, a quien nosotros apreciamos y él cumplió
con agotar todos los argumentos correspondientes. Esto ya otros abogados especialistas en los trámites que siguen ante el Departamento de Estado y la parte de la ejecución, porque ahora estamos esperando que la Corte del Distrito 11 acepte o admita el desistimiento ya comunicado, se vea lo relativo a la apelación de la fianza de los fiscales que le fue concedida y el Departamento de Estado proceda. Antes de ir contigo, José, yo recuerdo la audiencia del señor Torres y a mí me llamó la atención donde varios de los argumentos que daba él como juez eran exactamente poniendo en entredicho la justicia panameña. Es decir, es algo que ha reconocido el Departamento de Estado, que viene un país donde la justicia está pues con una carga política muy grande. Y en especial la justicia de los aforados. En este caso, la justicia que se le da a los diputados ha sido incluso variada. Antes se decía que había un término de 90 días, después de 60 días, eso se declaró inconstitucional, se variaron otros conceptos. O sea, que hay un principio de que tú tienes que tener un tribunal independiente no creado para tu juzgamiento y un proceso de conocimiento. Eso es una regla fundamental de los derechos humanos. Panamá y nuestro sistema ha quedado expuesto al debate. Yo no creo que en ningún foro nosotros podamos sustentar el procedimiento que seguimos y es urgente que se hagan las adecuaciones constitucionales. José. Buenos días, licenciado. Quisiera hacerle un par de preguntas con el objetivo fundamental de enfrentar una matriz de comunicación que tiende a buscar, amparados en hechos falsos, conclusiones consecuentemente falsas, pero que la quieren hacer verdad. Y las preguntas, aunque parezcan tontas, le explico tan pronto usted me las conteste. En la defensa del expresidente Martinelli ya formalmente presentó el desistimiento que pide Martinelli sobre su objeción a las peticiones que había hecho. Sí, formalmente ya está registrado en el expediente y es accesible vía web. La defensa en el día de ayer presentó la notificación en la tarde. En la tarde estaban en la web. En Atlanta. En el registro, en el doc de ellos. ¿Por qué le pregunto esto? Esta madrugada revisando los medios de comunicación, encuentro en el periódico La Prensa una nota del periodista Noriega, un abogado que Rodrigo Noriega. escribe muy bien, o sea, escribe nítidamente, y arranca sus notas diciendo: si es cierto que el señor presidente presentó sus desistimientos, si es cierto. Entonces yo creo que el señor periodista Noriega tiene derecho a tener la duda. Ojalá todos los periodistas de la prensa tuvieran dudas razonables cuando escriben cosas e investigaran, pero bastaba que él fuera a la web y encontrara esto, porque este era el caso. Sí. Nosotros estamos pendientes. Es que incluso en el Twitter del presidente estaba ya. Sí, no, ya sabíamos que eso era así. O sea, antes de que ese periódico se publicara. Pero ¿por qué la situación está? Porque quieren quedar la duda si se trata de una jugarreta o se trata de un hecho jurídico. Una cosa que yo aprendí, estimados televidentes, de las pocas cosas jurídicas que yo he podido aprender todos estos años de, eso es mentira, de intenso, fíjese, es que, por ejemplo, cuando los procesos jurídicos se basan en la ley, la Constitución y las reglas internacionales, tienen que bregar con la verdad material. Y la verdad material solo es una. No hay dos verdades. Pero cuando los procesos jurídicos son manipulados políticamente, entonces manejamos la mentira. Por ejemplo, ¿es cierto o no que el embajador de nosotros, de Panamá, en Washington, Manuel González Revilla, metió un documento en el expediente de tradición de Martinelli sin que fuera parte del proceso? ¿Es cierto o no? El 24 de enero del 2017, la Embajada de Panamá envió un documento que se evacuó fuera del trámite del proceso. ¿Y ese documento qué era? Era la declaración del señor Pití,
que en un momento determinado entendemos que un funcionario gubernamental que está en algún área de los Estados Unidos ejerciendo una representación de Panamá en un organismo internacional, hasta donde entendemos, no confirmado, y ese documento hacía señalamientos expresos para tratar de vincular al expresidente Martinelli más allá de lo que el propio expediente. Ahora le hago la pregunta jurídica. ¿Ese procedimiento es legal? No, fue violatorio y nosotros lo notificamos y existen las constancias de 3 vías. 1, se lo notificamos al señor fiscal, al magistrado Harry Díaz. 2, se lo notificamos a Cancillería. Y 3, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Estos 3 a través de acciones judiciales correspondientes. Ahora, mezclo esto con las declaraciones del embajador John Phillips. Unos típicos exabruptos de este caballero embajador nuestro, que incluso aquí en Panamá se dio el lujo de violar claras disposiciones de las reglas internacionales que rigen la representación de un embajador, no importa de qué potencia sea, e intervino en los procesos jurídicos de nuestro país, violando claras disposiciones de la República de Panamá y leyes internacionales, y la Cancillería panameña la permitió. Este señor, en unas declaraciones al New Yorker, al distinguido periodista John Anderson, le dijo que él había hecho todo su esfuerzo para poner preso a Martinelli. Yo pregunto, ¿existe alguna evidencia, alguna vinculación entre las fuerzas que estaba haciendo el embajador y el embajador nuestro allá para meter estos documentos? Formalmente no, pero eso es lo más preocupante. Si tú formalmente no has intervenido en el expediente, ¿cómo pudiste hacer tu mayor esfuerzo? O sea, en la línea de comunicación de la Cancillería era directamente con el Departamento de Estado vía la Embajada de Panamá en Washington. En ese rol, independientemente que dentro del Departamento de Estado la Embajada puede ser o es un elemento relacionado, no estaba vinculado al trámite. Lo delicado de este tema es que la percepción que se ha creado de la intervención o presiones del embajador Phillips ya va a abrir otro cuestionamiento. Lo que él haga en los Estados Unidos será de jurisdicción americana, pero en Panamá existen una gran interrogante. Bien, ¿Qué funcionarios se reunieron con él? ¿Qué tipo de presión o qué tipo de conocimiento tuvo? ¿Se reunió algún magistrado de la Corte Suprema con el ex embajador Phillips? ¿Qué tipo de presiones fue a motivo propio o pedido por funcionarios panameños? ¿Por qué no se respetó el rol de mero tramitador de la Cancillería con actuaciones del embajador de Panamá? ¿Pudo esta actuación ilegal del embajador de Panamá en Washington tener relación con la expresión ahora del interés particular del ex embajador Phillips? El ex embajador Phillips ante nuestra jurisdicción es inmune. Igual que, por ejemplo, aquel funcionario que fue acusado de matar a Vanessa Rodríguez, que se dio otra jurisdicción y fue juzgado afuera. Pero en el caso particular, independiente de la inmunidad de Phillips ante nuestras autoridades, existe un coletazo que deberá en su momento determinado investigarse. ¿Quiénes son todos los que vinieron con Phillips? Correcto. ¿Y hacia dónde se dirigieron esas presiones? Si fue hacia funcionarios judiciales, funcionarios administrativos extranjeros o panameños, porque él no especifica la situación. Licenciado, en este momento hay tantos expertos metiendo opiniones sobre el derecho internacional, cómo se hace un trámite de extradición. Bueno, yo le puedo decir a la audiencia que nosotros hemos extraditado de Panamá hacia otros países en forma continua, es un proceso continuo, y de los Estados Unidos hacia Panamá también. O sea, esto no es una cosa del otro mundo. Cuando se habla de estos términos, hay gente que dice que el Departamento de Estado puede quedarse toda su vida en eso. ¿Cuál es la opinión suya sobre el procedimiento? Ya el gobierno panameño ha sido notificado de que este proceso está andando, formalmente hablo, porque una cosa es la informalidad y otra cosa la formalidad. Ya el gobierno de los Estados Unidos está informado de todo lo que está pasando. Es verdad. Panamá. Sí, nosotros tuvimos una reunión, incluso formalmente con la Cancillería, semanas antes de esto. ¿Ya ustedes se reunieron con la Cancillería? Sí, cómo no. Nosotros nos reunimos con la Cancillería en virtud de
verificar la proyección de tiempo que ellos tenían, porque acuérdate que se había dicho que la semana del 16, incluso a días pasados, se estableció el 19 de julio como la audiencia de la apelación de la fianza. Entonces nosotros fuimos en lealtad a decirle a los funcionarios de la Cancillería, quienes nos atendieron en el departamento jurídico, de que existía, que tuvieran la previsión que los tiempos se iban a acortar por los efectos que nosotros previmos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, la forma de traslado, las que se respeten las garantías. Nosotros hemos recibido informalmente la disposición de que se le van a respetar al tenor de la letra los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli. Que va a ser juzgado por el Código Procesal Penal. No, hasta allá no, porque la Cancillería solo responde por No, digo, le pregunto, ¿él va a ser juzgado aquí en Panamá por el Código Procesal Penal? Por el sistema penal acusatorio. Correcto, mientras que él tenga la condición de parlamentario centroamericano que termina el próximo año, él tiene la prerrogativa de competencia. Recordémonos que históricamente, para mi juicio, hubo una reacción manipulada de percepción de una especie de impunidad de los legisladores. Para mí eso fue falso. Aquí en el periodo que existía el antejuicio, por lo menos hubo el caso de 3 legisladores que estuvieron detenidos y sometidos a derecho local e internacionalmente. Aquí se tiene que reconocer, y no es porque Fernando esté aquí, que la inmunidad parlamentaria en la década de los 80, para mí, con el respeto de lo que se piense, jugó un papel fundamental en 4 o 5 líderes, la señora Correa, el exmaestro Alarcón, el diputado, el legislador en ese entonces, ahora se le dice diputado Cochés, y había otros que independientemente que hubo personas que salieron del país, esta prerrogativa funcionó relativamente, para nuestro juicio, garantizando el Estado de Derecho político del disentimiento en un momento de una situación de libertad muy restringida. Sí. Entonces, yo siento que aquí lo que han amanecido personas que sin ningún tipo de justificación y mucho menos técnica jurídica proponen que la Corte sea juez y fiscal, desconociendo que los magistrados no son fiscales. Entonces tú le pones un doble rol y destruyes el sistema. Claro. Entonces nosotros sí tuvimos esa coordinación, le notificamos ciertas situaciones, tanto formalmente como en esta reunión, previendo estos asuntos. Como ustedes se recordarán, la semana pasada se iba a hacer un anuncio también relacionado con esto, igualmente que en el día de hace 2 días, que la decisión del presidente, él de su puño y letra, la hace circular, y en el día de ayer formalmente se da la presentación de la moción. Caso Ricardo Francolini, ¿qué estatus está hoy día? Bueno, Ricardo Francolini, la Fiscalía en el día de ayer apeló. Esperemos que... ¿Ya presentó su apelación? Sí, ya presentó su apelación y nosotros ya nos opusimos. Okay. Estamos a la espera de la tramitación correspondiente en el tema, y yo sí quiero aclarar, algunos intereses muy particulares han dicho que le dieron la fianza en un día y que nosotros logramos una cuestión. Eso es falso. La fianza tenía más de un mes de haberse solicitado, porque Francolini había sido amenazado físicamente. A Francolini, y algún día él expresará su versión, se le había dicho, te van a detener. Inmediatamente el 24 de abril sale la conducción, ya venía un ambiente, y Francolini se presentó voluntariamente, aún siendo presidente de este medio. Ustedes vieron que no hubo una expectativa que él podía crear. Él decidió obligar a la justicia a que vieran y quedara en evidencia el asunto. Nosotros tenemos por lo menos 3 comunicaciones al magistrado Sedalice previamente a los hechos, notificándole que estábamos pidiendo fecha. Yo fui a donde la Fiscalía a pedirle que me dieran una fecha y me dieron no, cualquier día en la mañana. Usted lo dijo en público, porque correcto. Yo 3 veces lo escuché en la televisión diciendo, vengo a que me den una fecha y no me la han dado. Correcto. Y el día jueves, antes de ser detenido, yo recibo una llamada que lo presente el día siguiente viernes, yo no podía porque tenía una audiencia, y lo presentamos el primer día hábil siguiente, conforme me lo había hecho la secretaria del despacho, y nosotros lo presentamos, me dijo, cualquier día en hora de la mañana.
Nosotros lo presentamos y la juez dice que no lo podía ubicar en su casa en 4 ocasiones. Y cuando ¿La juez o la fiscal? La fiscal, perdón, gracias por la puntualización. Y dice que no lo podía ubicar en su casa en hora a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde. Pero oiga, a esa hora uno trabaja y ellos tenían la notificación, por lo menos de una de las empresas, de 2 de las empresas donde el señor Francolini tiene interés, una de esas Nex. Nosotros nos imaginamos que por la situación que se dio en el exabrupto de la Caja de Ahorros contigo mismo, ellos omitieron venir a notificar al señor Francolini y entonces con eso han sustentado que como no se ubicaba a las horas hábiles en su casa, pues no era ubicable. Y desconociendo todos los esfuerzos de la defensa, como si, bueno, para ellos uno lo que haga o deje de hacer no tiene relevancia. Francolini tiene una vinculación que se le ha puesto en 75 tomos, pero se le pregunta solamente 1 hora y media. Entonces, a sus abogados, a las personas que lo asesoraron en sociedades, las detienen, conducidas, le dan medidas cautelares. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este momento? Nosotros esperamos que el Tribunal Superior aceleradamente... ¿Cómo? Enmiende todo este enredo. Por lo menos que le dé derecho a fianza, si ni siquiera podemos entrar en el fondo, o que la Corte Suprema de Justicia resuelva la evidente ilegalidad de la actuación de la Fiscalía, como en los últimos precedentes que ha tenido. Ya la fiscal apeló. Ustedes presentaron el argumento contra esa apelación. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo que queda? Usualmente 2 o 3 semanas, pero también a la par está el habeas corpus, que tiene, el primer habeas corpus se presentó el 24 del mes de abril, y nosotros esperamos que el hecho de que las actuaciones dolosas de la Fiscalía no hayan permitido un fallo prematuro, porque hay una contestación que dice yo no he ordenado la detención, pero omite, sí, lo voy a ordenar o lo ordené, pues. No, espero a que tenerlo para perjudicarte porque te quiero ver preso. El problema es que el mensaje del Ministerio Público es que no me interesa que tú tengas el derecho a estar libre y enfrentar un proceso. Yo, como tu contraparte, te quiero ver preso. Y el tribunal tiene que entender que no puede permitir que una persona o una parte del proceso tenga ese derecho. Yo espero que la Corte Suprema de Justicia, en este caso, dé el ejemplo, igual que lo ha hecho en otros, para los efectos de que se le mande el mensaje claro que este abuso de autoridad no puede permitir, porque estás jugando con la libertad de un hombre. Tú estás diciendo, a mí no me interesa, yo quiero o yo puedo usar el sistema judicial para legalmente detener a una persona, hacerlo aparecer preso, y los comentarios que usted, ingeniero Blandón, hace unos minutos, demostraron una culpabilidad anticipada inexistente. La pregunta, Carlos, ¿qué argumento usó ella para la apelación? Ella utilizó los argumentos de que había el peligro de fuga, que no lo había ubicado, que la cuantía de $100,000 era muy baja y ya eso va en tramitación hacia el superior. ¿Ves? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Porque ahora hablemos del fondo del caso. Ayer, pues, tuvimos un panel y a la conclusión que llegaron Abril Arosemena y Alfredo Vallarino es que este es el mismo caso repetido 4 veces. Bueno, el mismo tema central, pero en el caso de Francolini, en los diferentes episodios o etapas del mismo caso, porque la ley dice que por un solo hecho se puede seguir solo una causa, aunque se cambie su calificación o el delito. Francolini no entra en el acto primero, segundo, tercero y cuarto, entra en el 5º acto, jalado por los cabellos, porque, es claro, Francolini no fue funcionario público. Entonces Francolini se está tratando, primero que se ha sentado un precedente funesto para todos los miembros de juntas directivas del Estado. Entiéndase que rigen para ellos, según este Ministerio Público, las mismas obligaciones que los servidores públicos, es decir, lo que se refiere a su patrimonio, a sus operaciones comerciales, todo se tiene que entender que tiene que estar justificado y originado en una fuente declarada en el caso correspondiente. Pero en el caso de Francolini sí estaba declarado. Entonces, es que había una declaración de renta
varias declaraciones. Entonces yo me pongo a pensar, a mí me consultó una persona qué pensaba yo sobre un cargo en una junta directiva y yo le tuve que recomendar. Ni te acerques. No, los riesgos. Después que habló conmigo, lamentablemente... Pero no solamente el caso Francolini, sino también el caso Fran de Lima. Es decir, son dos casos donde los presidentes de juntas directivas de una empresa paraestatales, que ni siquiera son empresas estatales, pues van detenidos. Yo tengo una pregunta. Y es delicado. Por supuesto. Porque son excusas. Vuelvo y te repito, aquí lo que la percepción al final del día dice, un factor real de poder lo quiere preso, justicia, legalícelo. Y los que tienen que velar porque no se utilice a la justicia, demoran o miran para otro lado. Porque, Carlos, tú eres un abogado penalista de mucha experiencia y ayer, pues, ha salido comunicados tanto del Colegio de Abogados como del grupo de personas ligadas a Mossack y Fonseca, donde han agarrado abogados residentes y los han detenido. Es decir, que eso ya no solamente, pues, tenemos problemas hacia la libertad de expresión y a la libre empresa, sino también al libre ejercicio del derecho. Yo creo que yo he escuchado varios comentarios del ingeniero Blandón en ese sentido. Primero fue internacionalmente, decía que extra frontera las actividades de las sociedades panameñas podían violar reglamentaciones fiscales de otros países. Entonces que esto era delito fiscal en otros países. Después se nos dijo que había responsabilidad de aquellas personas por aquellos delitos en esa jurisdicción. Después se nos dijo que no, que había responsabilidad de las personas en Panamá por los delitos ya no fiscales, sino que se cambió la figura a blanqueo de capitales, porque en aquellos países el blanqueo de capitales, el delito precedente puede ser un delito fiscal. Pero hemos llegado al último escalón, que es decir, que aquí internamente es delito. Y no tan solo, sino que se da en el marco que no se ha confirmado de que es producto de estos convenios internacionales que se han seguido suscribiendo, que exigen que Panamá penalice y ejecute la penalización en su territorio de estas operaciones que para nosotros eran lícitos. Yo lamentablemente me hago solidario con todos los colegas que se dedicaban a sociedades. En el caso particular mío, nosotros tenemos 2 años de estar renunciando a toda la sociedad y no damos ese servicio. Quizás tuvimos un poquito más de previsión que otros colegas desde que comenzaron los decretos, pero aquellos que tenían este medio de vida lícito, ahora han quedado con un problema, ya no internacional, ya no hacia afuera, sino localmente. Y se han metido ya no con una sola oficina. Nosotros conocemos de por lo menos 4 oficinas que se dedicaban a esto, quizás no con los niveles del colega Fonseca y Mossack, pero sí, yo siento que debe haber una actuación por todos los bufetes de abogados que se dedican a confección de sociedades, a buscar una garantía por medio de una ley que por lo menos no provoque lo que se está dando, que estamos penalizando en forma retroactiva. Y eso sí es delicado. Y mientras que los tribunales se pronuncien, yo sí siento que el comunicado del Colegio de Abogados, que la verdad que han tenido muchas actuaciones en el último periodo de meses, para mi juicio, positivas. Esperemos que tengan el eco, porque ya por lo menos tuvieron la acción, pero para mí es inaceptable lo que está sucediendo con el peligro de la profesión. Volviendo al caso Finanza Pacific. Acaba de terminar un juez llamando a juicio a una parte de este proceso que tiene que ver con lo que pasó internamente, con un desfalco interno que hubo en esta compañía, que no tiene nada que ver con el otro proceso. Pero este proceso donde está Ricardo Francolini, ese es un proceso que se pidió que se declarara causa compleja. Esa declaración fue apelada. Eso no está resuelto. ¿Cómo puede entonces el Ministerio Público actuar sobre esto si en el caso de Blue Apple, por ejemplo, declarado caso complejo, todavía no se ha resuelto y ellos han decidido no investigar? ¿Por qué una cosa así, en otra no? Yo no tengo explicación más aún. Lamentablemente, y yo estoy en contra de la política de comunicación social del Ministerio Público, pero ahora ha servido como herramienta. El fiscal Aurelio Vázquez sale el día domingo en la publicación esta que hacen con el video, que después cuando salgamos nosotros en defensa con video no nos comienzan a decir que faltamos nosotros a la ética. Él sale diciendo eso que usted ha dicho. Pero el día lunes
se detiene a Francolini en esas mismas causas y la fiscal dice, no, yo sí puedo. Entonces, ¿cómo tu superior está diciendo que no se debe y tú no tan solo que reactivas, sino que metes preso a una persona que se presenta voluntariamente? Entonces, esta contradicción ya no se trata de que, ¿por qué hay las dos teorías? No, las dos teorías en el mismo momento, en el mismo lugar y el mismo Ministerio Público. Más aún, recordemos que el Ministerio Público no hay independencia. Los subalternos tienen que seguir la línea de política criminal de la señora Procuradora General de la República. Entonces, ¿cómo la Procuradora le tira una línea de que se suspende el caso de Blue Apple al fiscal superior Vázquez, pero le tira una línea contradictoria a la fiscal Sáenz en el caso de HAL, que se quiere partir del caso Financial Pacífico? Ahora, otra pregunta. Panamá no tiene una legislación que declare la evasión fiscal como delito penal. Todavía no. No lo tenemos. Hasta este momento. No lo tenemos. Hemos llegado hasta el aduanero. Sí, pero no tenemos. Para evasión fiscal no tenemos. Entonces, ¿cómo incluir en investigaciones abogados que hacen trabajos de este tipo para las casas de cambio o trabajan en esto, y se investiga y se retiene y se le hace cargos? Porque una de las dificultades que tiene Panamá, y ahora le hablo como de mi punto de vista de que yo pienso que Panamá tiene que modernizar su sistema financiero. ¿Cómo nosotros, no teniendo una legislación penal que declare delito la evasión fiscal, podemos implicar abogados que hacen sí meros trámites? Sí. ¿Cómo podemos? Mira, no hay relación bilateral que resuelva esto, a menos que sea un tratado internacional, y Panamá no ha firmado ningún tratado internacional para declarar la evasión fiscal como delito. No, pero tiene la obligación ya por tratados internacionales de convertirlo en delito. Sí, ya pero Panamá se ha comprometido a Pero en para este convertirlo es una momento, cosa, pero no existe. No existe, es decir, y mucho menos para tratar de demostrar que ya tenemos un delito que no tenemos. Entonces, el peor, tú puedes modernizar algo que Porque tienes. hay un proyecto de gobierno en la Asamblea que para mí hay que discutirlo, pero está en la Asamblea. Correcto. Pero no hay legislación. Tú modernizas lo que tienes. Para mí, si no se han dado cuenta, ya nuestro sector de servicios no existe, el de sociedades. Entonces, tú no puedes modernizar eso ya. Porque para mi criterio, eso ya está fenecido. Para mi criterio, lo que tienen que sentarse, como se sentaron en la época de los 70 y planificaron un servicio de bancario mundial, que después quedamos en regional y después somos solamente la capital financiera de Colombia, igual ahora tienen que planificar el futuro del centro el bancario. sistema de servicio. Yo no sé si se llame centro bancario, se llame centro logístico, de tecnología. La plataforma de servicios financieros, la plataforma en conjunto, hay que replanteársela. Hay que replantear lo que tenemos. Todo lo nuevo, porque hay nuevos productos que podemos hacer. Pero usted tiene razón en eso. Sí, pero yo no hablaría de modernizarlo. No. Replantearlo. Una nueva estrategia para el país. Lamentablemente los que van a pagar, los que ya están pagando en su reputación y hasta en su libertad, son estos jóvenes profesionales, hombres y mujeres, que hoy están en las mazmorras de un centro de detención por su simple pecado de haber copiado y pegado, o algunos tener la inteligencia para proyectar la ejecución de la ley financiera panameña de sociedades. Lamentablemente también hay la percepción de que se les aplica a uno y a otros no. Entonces, eso es lo más lamentable. Así es. Gracias, Carlos Carrillo. Gracias a ti, por abogado de Ricardo Martinelli y de Ricardo Francolini. Don José Blandón, gracias también por tus comentarios. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, desalojos ilegales en Colón. Vamos a hablar con el presidente Jorge Serrano Elías. Son las condiciones del llamado autogolpe de él de 1993, las mismas que se dan en América Central, con poderes económicos pues inmensos, congresos corruptos y ejércitos indomables. Después del cambio.